Bienvenido, queridos amigos, nuevamente a su espacio de reflexión, análisis y cultura física deportiva. Qué rico show por tvelvenezolano.com.be. Hoy nos trajimos dentro de la línea de trabajo de esta semana de poner dirigentes sociales a contar su experiencia para recordarles que esta lucha es un poquito más amplia que la de los políticos hablando. Al dirigente deportivo Alberto Centeno, a quien conozco desde antes de la creación del mundo, conozco hace burda de tiempo. Y estábamos en el Liceo Racetti, imagínate, allá cuando todavía se pagaba medio por el autobús. Y entonces Alberto lleva muchísimo tiempo metido en la organización del deporte y además en la organización social de la actividad deportiva, no solamente de competencia, no sé qué, sino en la defensa y promoción del deporte. Bienvenido, Alberto, antes que nada. Gracias. Ajá. La gente del deporte, eso nació en el 2002, me dijiste. Exactamente. Y tú fuiste director de deporte de la gobernación, director de deporte, creador de Fundadeporte. Y del IND. Trabajaste en el IND, o sea que el hombre no es un improvisado como yo, sino que sabe de la cosa. Primera cosa que queremos ver es que, ponme un momentico una primera foto, hazme el favor. Ahí está. La atletas de gente del deporte se pronuncian ante la crisis venezolana y propone la siguiente declaración para superar la grave situación que vive el país. El deporte es un ámbito que modela la sociedad, tanto que representa escenarios simulados para el ejercicio de los valores sociales. Una cosa bien importante que necesitamos todos los que practicamos deporte, yo practiqué deporte burdo, pero bastante, y practico, todavía hago deporte viejito, ¿no? Caminate y hablar de pan en el Parque del Este, pero hago ese deporte. Una de las cosas que yo más valoro del deporte es que uno aprende colaboración, ganar y perder. Importante. Gracias por la invitación de nuevo. El deporte, entre otras cosas, tal cual como lo dijimos en nuestro pronunciamiento público con respecto a la crisis que está viviendo Venezuela, es que él es un factor de modelaje social, pues. Es un factor que tiene que ver con la contribución que genera, pues, el hecho de la participación, el trabajo en equipo, la solidaridad, y enseña dos cosas muy importantes, que es aprender a ganar, pero sobre todo aprender a perder. Es decir, hay que reconocer, valorar, pues, a la persona que no triunfa en el deporte, y el reconocimiento ese que se hace generalmente en toda competencia deportiva, cuando el ganador en boxeo, por ejemplo, felicita o abraza al contendor derrotado. Bueno, ese tipo de conductas pues generan, desde el punto de vista social, generan mucha solidaridad, mucho valor, pues, y esos valores están asociados pues al crecimiento, al desarrollo de lo que son las conductas sociales, pues. El deporte en ese aspecto es muy importante, en tanto contribuye de manera muy significativa en el hecho de las relaciones humanas, la coexistencia pacífica, la confrontación no bélica, etc. Bueno, pero el deporte en Venezuela, como todo, así uno en Venezuela se pone a analizar cómo respiran las gallinas y consigue una crítica para el gobierno de Maduro. Ponme ahí ese video, por favor, el videito. En estos Juegos Bolivarianos, la actitud de la federación, en vez de decir así como que bueno, sí, pero, o sea, proyectar, visualizar, dijeron, no, invertimos tanto y ustedes no hicieron nada. Y los dejaron aquí sembrados. No los apoyaron más. Y a los chamos lo comenzaron a sacar en enero del 2016. Los chamos tuvieron 2 años aquí en Venezuela sin salir a competir. Lo sacaron en enero de 2016. Yo proyectaba con ellos dos cupos olímpicos y 2 finales olímpicas, porque son unos duros, son unas... Chamos, esos chamos tienen talento. Es el trabajo en conjunto. Es ordenar todas las cosas y decir, aquí hay un plan. Esta muchacha que habla de planificación del deporte, que ve muchachos, que los recluta, que son unos duros e iban a llegar a mínimo 2 finalistas olímpicos, terminan no yendo porque no lo sacan del país. Esa es la queja eterna de todos los deportistas. Ahora sí ponme la foto de la buena noticia. Mira, José Altuve y Yulimar Rojas se alzan con el premio Atleta del Año. Y apenas uno pasa esa foto, chuquiti pasa a la siguiente, y consiguen el mismo periódico y al lado
No hay dinero para el deporte, por eso no hay resultados. Entonces, un país que ha gastado todos los reales del mundo engordando cochinos para el diciembre, que es el gobierno nacional, todo tan gordo y cachetón y le da un infarto a todito, terminan recibiendo de los propios atletas de manera sistemática consejos para administrar bien los reales del deporte que no los usan para formar jóvenes. Exacto, el titular, bueno, es la declaración de ella, el titular lo dice, pero no Ella es se llama Daniela, no, Yulimar es el titular, pero la muchacha ciclista no lo dije, se llama Daniela... No, esa es la de BMX. BMX, esa, la de deporte extremo. Génesis. Ella, pues bueno, ya nos acordamos. Si hay dinero para el deporte. ¿Cómo si hay? Pues si todos los atletas se quedan de que no hay. Esa es otra cosa. Que sea mal utilizado, que sea mal programada la cuestión presupuestaria, que la distribución no sea la más adecuada, es otra cosa. Pero dinero para el deporte hay. Dos fuentes importantes de financiamiento deportivo en Venezuela está el presupuesto del IND, presupuesto del Ministerio del Deporte y por supuesto del IND. Y del Fondo Nacional del Deporte, que equivale al 1% del ingreso neto de las empresas, que es depositado en un fondo que es cierto, pues no se sabe dónde están esos reales porque no hay una rendición de cuentas hasta el momento de ese fondo. Pero ese fondo tiene un importante monto. Ahora, ¿qué se ha hecho con ese dinero y con esos recursos? No se sabe. Lo que el atleta pienso yo que quise decir, y no estoy haciendo interpretaciones como hace Aristóbulo para traducir a Chávez, el difunto presidente Chávez, que yo lo que creo que lo que quiso decir es sencillamente que el dinero no llega exactamente a donde debe llegar, es decir, al atleta, a la asistencia integral al atleta, al entrenamiento, etcétera. Para que un atleta de alto rendimiento tenga éxito, entre los 12 y los 17 años aproximadamente, debe entrenar 10.000 horas de su vida. 10.000 horas de entrenamiento. De entrenamiento. ¿Qué significa eso? Oye, ese atleta necesita asistencia a partir de un grupo interdisciplinario que está determinado por entrenador, nutricionista, médico, psicólogo, qué sé yo, más algo muy importante en el deporte de alto rendimiento, que es el intercambio, que es el roce, que son los topes. Y esos topes tienen que ser con citas internacionales, con los mejores atletas del mundo. Entonces tú no puedes tener unos atletas aquí durante 2 años y cuando falten 6 meses para la competencia olímpica, que es cuando se cierra el ciclo, entonces tú lo vas a mandar a Europa, lo vas a mandar para allá. Es una cuestión atropellada. ¿Qué es lo que pasa? Que hay definitivamente una mala planificación y una mala distribución del presupuesto que tiene que ver con precisamente la relación armónica que debe existir entre las federaciones y el Instituto Nacional del Deporte, que son los grandes financistas, pues. Bueno, pero esa relación como que no existe porque aquí todos los deportistas tienen la piedra afuera. Ya vamos a seguir pasándole revista ahí a la actividad deportiva. Ya regresamos. Es así. Sí. Continuamos, queridos amigos, con su espacio de discusión, análisis y ciclismo, porque estamos pasando bicicleta. ¡Qué rico show por TV! elvenezolano.com. Pues bien, comentamos en el negro pasado que los atletas venezolanos pasan más trabajo que ratón en ferretería y porque real sí hay, pero mal distribuido. ¿Cómo es eso de la distribución del dinero? Bueno, del deporte. Porque ya va, pero que es una cosa impresionante. El 1% del impuesto va al deporte, es un realero. Es un realero, es más que el presupuesto ordinario del IND. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? El deporte, estamos hablando solamente del deporte de alto rendimiento, porque lamentablemente el deporte en el mundo, en Venezuela específicamente, se mide a partir de unos parámetros que son las medallas olímpicas, y los campeonatos mundiales y los récords. Depende de si es deporte de marca, etcétera, etcétera. Pero nos estamos olvidando de una cuestión, de un sector, de un aspecto del deporte que es el llamado deporte para todos, que tiene una fundamentación en la Carta de la UNESCO para el deporte correspondiente. ¿Y a dónde hay que poner el énfasis? En esta en los dos. En los dos. Ya vamos a explicar rápidamente lo del deporte de alto rendimiento. ¿Qué pasa? Este deporte se planifica con base en un ciclo de 4 años, que a nuestro juicio es un error. Porque, por ejemplo, ya estamos observando cómo Colombia nos ha superado, no solamente en los Juegos Bolivarianos. Colombia acaba de ganar, pues, 8 medallas en los Juegos Olímpicos de Río, de las cuales 3 son de oro.
Colombia no nos ganaba a nosotros, ni en, dicho de otra manera, Ni en pico pico. ni en carnaval con agua. Pero sin embargo, Colombia ha venido con un plan que se llama Plan Decenal del Deporte, que recibe toda la atención. Oye, Maduro, decenal, 10 años, o sea que no lo va a ir, pues tú sales el año que Así viene. es. Ese deporte es planificado y tiene rango constitucional y nadie puede entorpecer independientemente. Es un pacto que hay entre los gobernantes. Pues. Es un ciclo que no se puede interrumpir porque se planifica en términos de largo plazo. En el caso de Venezuela, la planificación de alto rendimiento se hace sobre los 4 años, es decir, sobre el ciclo olímpico. Los Juegos Bolivarianos, Juegos Centroamericanos, Juegos Suramericanos, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. Pues bien, en el caso de Venezuela, esa distribución no es simétrica, es decir, es reactiva. Es decir, cuando se presenta una competencia, no sé si ustedes han observado que Venezuela empieza a correr. Los atletas angustiados, eso genera un impacto psicológico en la preparación de los atletas, etcétera, etcétera. Hasta hace poquito hubo que mandar un avión para que trajera la selección, para que llevara la selección Vinotinto y no sé dónde a Colombia. Mira lo que dice ahí la muchacha de la sub-20, que no le fue bien. Iquiti, capitana de la Vinotinto sub-20, denuncian maltrato de la Federación Venezolana de Fútbol, cosa privada, y del Ministerio del Deporte, cosa pública. La trataron mal y les encaletaron los reales. Así es. Y a pesar de esa muchachita que hicieron esos goles maravillosos. Sí. Bueno, eso es un aspecto, porque el fútbol a lo interno es otro problema. Inclusive, fíjense qué ocurrió cuando el caso de Venezuela, del equipo de la Vinotinto, cuando lo apoyaron con un avión privado o lo pagaron, etcétera, el equipo de baloncesto se quejó de lo mismo, porque tenía los mismos derechos. Y sin embargo, no se le dio la atención. ¿Y qué hace? ¿Lo dejan allá abajo? No, bueno, tuvieron que ingeniárselas los dirigentes deportivos de la Federación de Baloncesto para lograr que su delegación viajara. Ay, qué marginalidad, todas estas cosas. Pero lo que estamos diciendo es que ese es el desorden en el cual vivimos. No hay una planificación, repito, armónica, presupuestada desde el punto de vista de la distribución de los planes operativos vigentes, porque si usted pregunta en el ND cuál es el plan operativo de este año, el que viene y el otro, eso verdaderamente está en... Pero gente del deporte tiene incidencia en la creación, discusión de los planes deportivos a largo, mediano plazo. Nosotros no. Digo, los gubernamentales los invitan, los llaman, los consultan, los oyen. No nos invitan. No nos invitan porque nosotros tenemos primero una posición política con respecto a este gobierno, pero quisimos agrupar a los deportistas porque hay una especie de mito, una especie de tabú donde los deportistas les está vedado el mundo de la política, y eso no es así. Sencillamente nosotros sufrimos, los deportistas sufrimos las mismas consecuencias que todos los venezolanos. Lo que ocurre en Venezuela es que el atleta, como el subsidio viene del Estado, ese atleta casualmente es de alguna manera cercenado en sus derechos para hablar. ¿Y por qué el subsidio viene del Estado? Pues yo veo a los tipos que corren que dicen Nike, Puma, Pin. No, pero eso es un aspecto. Pensicola. El otro. Fíjense que Yulimar Rojas hasta hace poquito estaba abrazada con Maduro, y eso hay que decirlo. Yo no estaba diciendo demagogia con esta muchacha. Ella hasta hace poquito... Madurista. Estuvo abrazada con Maduro y Maduro le regaló el carro. Pero ¿qué ocurrió? Se dio cuenta de que eso fue una cuestión reactiva, y ya en España la cosa cambió, porque yo no sé cuánto irá a ganar esa muchacha. Ojalá gane lo más que pueda, que sea súper atendida, etcétera, etcétera. Yo creo que la intención de la Federación Colombiana, de la Federación Española es otra. No me la recibo. No, yo la digo con todas sus letras porque yo lo leí en El País. La federación esa de España y sobre todo la catalana están buscando nacionalizarla para volver atleta de allá como volvieron a una... El cubano. Y a una... La tenista también. No, y la negrita esa que corre bastante. ¿Cómo se llama el país donde todo el mundo corre burda? Jamaica, la jamaiquina, que de repente se llama Johansson y no sabe decir ni buenos días en español. Eso está ocurriendo. Es una cuestión que hay que revisar bien. En el caso del fútbol, bueno, hay también una simetría ahí, que es que la Vinotinto de Mayores es la que recibe más atención, porque es la que es la más mediática, es la más representativa, etcétera, etcétera. Pero se les olvida a alguna gente que para que existan esos deportistas de alto rendimiento, tienen que detectarse los talentos en los bajos niveles, la baja escala del deporte. Ahora, y esos talentos tienen que ir a unas escuelas. Explícame algo, Alberto, porque yo realmente a mí me cansa cuando yo escucho la cosa repetida. Yo estaba en el liceo contigo y decían que lo importante era el impulso del deporte de masa para que seamos como Arquímedes Herrera. Fíjate que yo no hablé de deporte de masa. Pero yo sí, porque yo no conozco los términos. Yo no estoy muy seguro del deporte de masa. Bueno, pero eso es lo que se decía en el liceo. Bueno, pero Cuba, por ejemplo, no tiene un deporte masivo como la gente dice, no es así. Ellos hacen una clara y temprana detección del talento en preescolar.
Y esos niños van creciendo y desarrollándose ahí, y una vez que el talento es detectado, va a una escuela que se llama Escuela de Iniciación Deportiva, que es donde salen los grandes talentos del deporte de alto rendimiento en Cuba. Eso es así. Usted va ahorita al Parque del Este y mañana en la mañana encuentra miles y miles de personas corriendo en Los Caobos, jugando baloncesto, en el Parque del Oeste, en el Parque del Este. En la cancha de los bloques de San Martín, porque yo voy y eso pasa. El 23 de enero pasan de 80 las canchas, todo el mundo anda jugando pelota. Eso yo creo, estoy convencido de eso, pues, mejor dicho, que el caso cubano, ahí no es un deporte masivo, hay unos grandes eventos de deporte interescolar, pero la detección viene por otras vías. Es decir, detectan unos atletas en función de unos rasgos y unos genotipos, y esos atletas son los que van a ocupar los espacios del alto rendimiento en el caso cubano. En el caso de nosotros, el problema es otro. El problema es que la detección de talentos tiene que hacerse, y creo que hay una escuela de detección de talentos en Venezuela, pero tiene que hacerse a edades tempranas. Pero esos atletas, esos jóvenes tienen que recibir atención. Oye, ¿en qué gasta los reales? Bueno, entonces hay que pedirle al IND, y con toda responsabilidad se lo pedimos, no solamente al IND, ojo, a las federaciones deportivas. Bueno. Porque las federaciones deportivas reciben esos subsidios. Este es el único dirigente deportivo que yo he visto en Venezuela que no es panzón. Ya regresamos. Continuamos, queridos amigos, con su espacio de discusión, análisis y corredera por la calle. Qué rico show por TVElvenezolano.com. Bueno, le hemos pasado revista sabrá yo cuántos problemas que tienen las federaciones deportivas, que comentábamos que harán los federativos para ser ad honorem y ser millonarios a la vez. De lo que deducimos que hay ad honorem y ad valorem. Especulaciones, nadie puede probar eso, pero se nota tanto. Pero Alberto también, como lo dijo en su intervención, tiene una posición política frente al país. El país en este momento está pues, en una crisis descomunal, política, social y de todo tipo. Y en esta semana nosotros le metimos el énfasis a las organizaciones sociales de base para presentar una visión complementaria del debate político, porque el evento fundamental de la política hoy en día, lo demostraron los alborotos de los últimos 2 días, es el diálogo. Lo critiquen, le digan lo que le dé la gana, lo que pase ahí es lo que va a pasar. Entonces el gobierno se paró y se va. Pero ¿y las organizaciones sociales cómo quedan ahí? Sí, antes quiero decir algo. Diga. La unidad está en una situación, haciendo un símil con el deporte, pues un ring de boxeo, y tú te estás enfrentando al gobierno, pues. Y entonces el gobierno te arrincona en tu esquina y tú seco te da con el todo por la cabeza. Eso está pasando aquí. Es decir, gente nuestra, entre el marco de la unidad, supuestamente que todos estamos ahí, pero se observa y es visible la expresión de ciertas conductas que atentan contra la unidad. Y esa conducta, bueno, casi todos las conocemos, pero en vez de fortalecer, inclusive son más duros con respecto a la unidad, con respecto a nuestros dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, inclusive que el mismo gobierno. Son más fuertes, más duros, más contundentes y más agresivos. Ahora, nosotros como gente del deporte y que tenemos una posición tomada con respecto a esto, debemos contribuir, nuestros compañeros de esta organización, estamos empujando para que esta unidad se consolide cada vez más. Ponme ahí a William Dávila que habla de eso. Por favor. En el mundo se preocupan cuando hay contradicciones entre la unidad. No se preocupan tanto por lo que está pasando en Venezuela porque saben perfectamente bien que aquí hay una autocracia, pero sí se angustian cuando de repente dentro de la misma oposición pudiera generarse la suspicacia que no hay unidad. No, hay que fortalecer la unidad, hay que mantener la unidad con una línea táctica porque al final de cuentas los objetivos son comunes, rescatar la república. Bueno, ahí tiene. Los objetivos son comunes, debe haber una unidad táctica. Pero, ¿cómo participan entonces? Porque la gente tiene que sentir que la unidad es propia, no una cosa lejana. Los sectores sociales que no son protagonistas de los mecanismos de toma de decisión de la unidad en la consolidación de ese proyecto unitario. Pero independientemente de que nosotros, los ciudadanos, pues las ONG, etcétera, deberían tener representación ahí dentro del marco de la Mesa de la Unidad a los efectos de participar en la toma de decisiones. El hecho de que no estés no significa que tú vas a estar en un permanente bombardeo
con respecto a lo que es este fenómeno tan importante como es como es la unidad democrática, que yo pienso que ese es vital para poder, como bien lo dices tú, para rescatar esta inspiración republicana, que es lo que tanta falta le hace a este país en este momento. Nosotros tenemos que aupar, mejorar, valorar la cuestión del diálogo. No es fácil sentarse con esos señores ahí, porque una cosa, como decimos nosotros en algunas partes, no es lo mismo estar en el juego que estar en la tribuna. Los únicos que cometen errores en un juego de béisbol son los que están en el terreno. En la tribuna nadie comete errores. Tú sabes que eso que tú dices de la unidad me recuerda a mí cuando yo voy al estadio. Iba, porque está muy caro. Y en vez de, ahorita me regalan entrada a veces, pero cuando iba que pagaba, yo me ponía siempre en la tribuna tercera, porque yo, pase lo que pase, estoy con los gloriosos Leones del Caracas. Y entonces, aunque está ahorita no era glorioso, pero vergüenza. Pero entonces, en la tribuna de allá arriba, mira, el Caracas anota, hace un equipo play, juega Caribe y se roban un jonrón. Y lo único que tú escuchas ahí es críticas al manager. Así es. No hay forma de que el Caracas haga algo bueno. Es algo, guardando la distancia, eso ocurre en la política, pero en la política hacia acá. Entonces a veces uno piensa, bueno... No, claro que se cae. Tú has escuchado a Diosdado hablando de que Maduro está equivocado y que Jorge Rodríguez es un balurdo en la mesa. No. Eso no lo va a oír. Sin embargo, lo vimos aquí y de una manera bien fuerte, ¿no? Y una cuestión hasta despiadada. Bueno, nosotros tenemos que buscar la manera, la forma de que esa mesa se consolide. Inclusive recomendamos que se incorpore gente que esté medida, esté probada en situaciones de diálogo, en situaciones críticas. Hay muchos venezolanos que están dispuestos a eso y que además son competentes en el área. Por lo tanto, nosotros lo que proponemos pues que se amplíe esa mesa, la mesa de diálogo me refiero, y que de alguna manera los sectores que no militan en la mesa de la unidad de una forma directa, puedan tener algún acceso ahí para aportar, para aumentar y consolidar esa mesa que contribuya pues a ver la luz definitivamente en este marco de oscuridad en el cual hemos venido durante 17 años. La gente critica mucho a los Estados Unidos, pero lo que le gusta a la democracia participativa, las comisiones que se creen, que tengan que ver con toma, no que se crearen pues, que tienen que ver con toma de decisiones que afecten a la comunidad, deben oír a todos los miembros de la comunidad y montan horas y horas y horas de consulta. Yo creo que esta es hora de que se convoque a nuestros sectores sociales a plantear cuál es el problema del deporte, cómo se va a desarrollar la ley del deporte, el financiamiento del deporte, análogamente a como lo hicieron los compañeros de Caricoa el lunes pasado o ayer los compañeros de la CTV. Aquí hay una agenda social incumplida por parte de un gobierno que ahora acaba de descubrir que además se roba los fondos del deporte. O sea, es que estos tipos... Los desvía, los distrae. Que yo digo la cosa por sea la roba. Y además le robaron la medicina a los curas. Usted sabe que los curas recogieron medicina por ahí. Cáritas, y entonces la metieron en unos containers, y entonces como no lo recibían en La Guaira, los funcionarios dijeron, ay, esto está vacío, vamos a agarrarlo, y se lo robaron. Entonces con estos malandrines es con lo que uno está peleando. Bueno, entonces está claro que hay que tener, pues no digo que tengamos malandro contra malandro, pues si vamos a hacer iguales, ¿para qué vamos a hacer? No hace falta distinto. Entonces, lo que sí decimos es que tenemos que apoyar nuestro sector, y a mí me gusta mucho ese llamado que tú estás haciendo. Te queda un minuto, todo tuyo, ponlo a correr. Bueno, yo creo que en el ámbito deportivo venezolano, mire, voy a tocar un tema que es difícil, vidrioso, como decía Teodoro. Pero púyalo, no te queda tiempo. El béisbol profesional está viviendo una crisis, pero no los peloteros tienen su dinero garantizado, eso es así pues. Pero la crisis, como decía Osvaldo Guillén, yo quiero que los Media Blanca de Chicago ganen. Oye, por nuestros vendedores, por la gente que vende el algodón, el que vende la cosita, el que vende la cerveza, etc. Eso, los venezolanos que trabajan en los estadios en Venezuela, en la liga, están sufriendo las consecuencias terribles de esta crisis, porque este gobierno con su medida ha tocado también al deporte profesional. Y cuidado con lo que va a pasar el año que viene. Yo no sé a cuánto llegó el dólar ese innombrable, pero eso está afectando también. 3.000 bolos. Bueno, eso está afectando también esta situación terrible del deporte. Bueno, para que usted vea cómo es el TCJ y tiene tanto tiempo libre, ordenó cómo debería ser organizado el roster de los Tigres de Aragua. Muchas gracias, querido Alberto. Está siempre invitado, está abierto a toda la gente del deporte en su programa. Feliz fin de semana, amigo mío.